Este no es un canal, es un rincón para tu alma. Aquí, la palabra no grita, susurra. Y si la historia, esa mezcla caótica de amor, ambición y guerra, fuera en el fondo un gigantesco y frío cálculo? Y si nuestra libertad no fuera más que el margen de error de una ecuación cósmica. Acércate. Déjame contarte algo que el tiempo ha intentado enterrar, pero la conciencia insiste en desenterrarlo. Isaac Asimov, el químico que soñaba con el futuro, llamó a este cálculo psicohistoria. La ciencia capaz de predecir e incluso dirigir el destino de las grandes civilizaciones. Imagina un imperio galáctico que, tras 12.000 años de esplendor, se pudre en burocracia y soberbia. Y en medio del derrumbe, un hombre, Hari Seldon, el cuervo Seldon, como lo llaman en Trantor, que calcula el fin del imperio con una precisión aterradora. 30.000 años de barbarie seguirán a su caída. Pero también Seldon diseña un plan que promete acortar la oscuridad a solo 1.000 años. El precio, la verdad. El misterio no es si caeremos. El misterio es si alguien puede salvarnos a través del engaño. Antes del plan, demos un vistazo al hombre que lo soñó. Isaac Asimov nació en 1920 en Petrovich y creció en los rascacielos de Nueva York. La trilogía Fundación surgió entre 1941 y 1950, en plena sombra de la Segunda Guerra Mundial y el amanecer de la Guerra Fría, una época de totalitarismos y fe ciega en la tecnocracia. Asimov, judío de origen y humanista secular, creía en la razón más que en los dioses. Su ficción usó la religión no para salvar, sino para controlar. Detrás, su editor John Campbell moldeó el tono de toda una generación, filtrando su propio sesgo. La ausencia de mujeres en los primeros tomos no fue casual, fue el aire del tiempo y, por supuesto, la tijera del editor. Y antes de continuar, déjame un like, suscríbete y, por favor, hazme saber tu opinión. Asimov no escribió ciencia ficción, escribió historia futura. Inspirado en la decadencia y caída del Imperio Romano, de Gibbon, imaginó a Trantor, la capital planeta, cubierta de metal, como una Roma galáctica, gigante, burocrática, dependiente del exterior, condenada no por guerra, sino por fatiga cultural. Seldon no predice solo la caída, predice la psicología del declive.
Su psicohistoria funciona solo si la población es inmensa y, sobre todo, si es ignorante de ese cálculo. Porque si el pueblo sabe que está siendo predicho, el futuro se desvanece, el destino colectivo se convierte en probabilidad, el individuo en ruido. Trantor, la capital planeta totalmente cubierta de metal, dedicada íntegramente a las tareas administrativas y dependientes de suministros exteriores. Inmensa, burocrática, decadente y por ende extremadamente vulnerable a la conquista por asedio. Su caída no fue por un golpe, sino por una barbarie creciente, un estancamiento y una decadencia lenta. El imperio se desploma por una enfermedad invisible, la muerte de la curiosidad y la parálisis intelectual. Ciencia convertida en ritual, sabiduría sin riesgo. Lord Orwin, canciller imperial, investigaba el origen de la humanidad leyendo libros antiguos, comparando opiniones de autores ya muertos y sin moverse jamás de su despacho. La decadencia no es la pérdida de tecnología, es cuando clasificar y acumular conocimiento antiguo reemplaza a descubrir, cuando obedecemos a los muertos para no decepcionar a los vivos. Cuando la ciencia se convierte en liturgia, citar a los muertos, clasificar lo ya dicho, blindar dogmas, se seca la raíz de la exploración. Ese fue el cáncer de Trantor y es la tentación de cualquier academia, medio o algoritmo que premia lo repetible y penaliza lo inesperado. El plan Seldon se sostiene sobre un engaño monumental: producir una gran enciclopedia galáctica. Un señuelo, un mito político diseñado para mantener ocupada y dócil a una colonia científica en un remoto planeta que, sin saberlo, era el embrión del nuevo imperio. Es ético engañar a una civilización para salvarla de 29.000 años de sufrimiento. Seldon lo justificaba con una frase fría y decía: la verdad científica está más allá de toda lealtad y deslealtad. Un utilitarismo galáctico, el bien mayor, como dicen. ¿Al costo de qué? Al costo del libre albedrío. La pregunta no es solo si la mentira funciona, es si una sociedad entrenada para obedecer puede luego autogobernarse. Un plan que salva a millones a costa de la minoría informada deja un sedimento: la costumbre de preferir la tutela al juicio propio. Salvor Harding, primer alcalde de Terminus, político hábil, comprendió que la violencia es el último recurso del incompetente y disolvió la amenaza de los reinos bárbaros de la periferia, no con armas, ni con violencia,
su artilugio fue la fe. Convirtió la ciencia en religión. La energía y los reactores atómicos fueron transformados en milagros. Los científicos y los ingenieros fueron ungidos como sacerdotes. Control sin guerra, obediencia sin sangre, un prototipo de ingeniería social. Y luego vino Hobart Mallow, el príncipe del comercio. Él cambió el dogma. Entendió que el modelo religioso podía ser ineficaz y hasta peligroso. Un dogma basado en la fe podía ser un aliado, pero también volverse en contra. No impuso templos, impuso dependencia tecnológica creada por bienes de consumo, hornos eternos, cuchillos inagotables, minigeneradores. Una guerra significaba la destrucción de la propia infraestructura productiva. Cuando tu vida depende de quien te provee, la rebelión es un suicidio. El comercio, no la conquista, es el más elegante y sutil grillete. Harding dominó con significado, religión. Mallow con necesidad, mercado. Hoy el mando más fino mezcla ambos, sentido más conveniencia. Te dicen, esto es bueno, y a la vez lo vuelven indispensable. Y allí nace la obediencia blanda. Si Hari Seldon viviera hoy, probablemente vería al imperio galáctico derrumbarse, presa de la burocracia, la corrupción y la decadencia, y vería su psicohistoria resurgir, mutada, en una forma que él mismo habría temido, el Big Data. Seldon necesitaba masas ciegas. El Big Data necesita individuos transparentes e hiperexpuestos para crear un patrón de consumo y comportamiento global, logrando una técnica efectiva para el control de masas. En la saga, la tecnocracia reemplaza al clero. El conocimiento monopolizado se vuelve dogma. La psicohistoria es ingeniería social a escala galáctica. Hoy, el algoritmo toma el lugar del plan Seldon. Antes se calculaba la multitud. Era destino estadístico. Ahora se microorquesta el sujeto. Dirección conductual. El propósito ya no es la utopía humanista de salvarnos, sino la obediencia blanda mediante la comodidad tecnológica. Llegados a este punto, nos enfrentamos a la pregunta incómoda. ¿Es la psicohistoria una ciencia deseable? El optimismo de Asimov podría ser ingenuo, porque si las leyes del destino existieran, la lucha por su control en manos de depredadores políticos, sociales y financieros sería la némesis de la humanidad. El plan se vuelve peligroso cuando la irracionalidad humana se apropia de la razón. La religión del siglo XXI no promete el paraíso,
promete eficiencia. El templo está en tu pantalla, el dogma en el feed. Y el nuevo Sheldon ya no necesita ecuaciones, solo tus datos. El peligro no es la máquina, es la rendición cultural. La barbarie moderna no quema libros, los ahoga entre notificaciones. Si Sheldon viviera hoy, también vería su sueño amplificado. Ayer, predicción de masas. Hoy, microorquestación del individuo. Ayer, la población debía ser ciega al plan. Hoy, el individuo debe ser transparente al algoritmo. Ayer, la profecía hablaba desde una bóveda. Hoy, el oráculo te habla desde el bolsillo. La psicohistoria predecía el destino de los imperios. El ecosistema de datos moldea el deseo de los individuos. Ya no se trata de calcular tendencias, sino de inducirlas. Emociones guiadas, conductas medidas, puntuaciones invisibles que determinan lo que ves, lo que compras, lo que crees. El peligro no es la máquina, es cultural. Cuando cambiamos criterio por comodidad, reproducimos Trantor, pero con Wi-Fi. Una civilización brillante en apariencia, pero dócil en el pensamiento. Asimov no nos dio un futuro, nos dio un espejo. La psicohistoria no es una ciencia, es una advertencia. Cuando entregas tu pensamiento crítico a un algoritmo, repites el error del imperio, dejas que otros piensen por ti. Dicen que la historia se repite, pero no por falta de memoria, sino por exceso de comodidad. Pero hay algo que el cálculo no puede predecir. ¿Sabes qué es? La chispa de la desobediencia inteligente. Asimov no nos dejó un mapa, nos dejó un antídoto también. En estadística, a lo que no encaja lo llaman ruido. En la vida, ese ruido eres tú. Es tu duda, tu curiosidad, tu gesto de desobediencia inteligente. No rompas el algoritmo, desafínalo con preguntas. Si el imperio cae cada vez que elegimos la inercia, la fundación nace cada vez que eliges pensar por ti mismo. La bóveda ya no está en Trantor, está en tu criterio. Esta no es una despedida, es un hasta pronto. Nos oiremos de nuevo en el próximo encuentro. Si esta voz te acompaña, suscríbete, dale un like. Hay más camino por andar.